En estos momentos vamos a empezar a hablar referente del desarrollo de un reporte de investigación de tipo tesis o de un tipo proyecto académico. Vamos a ver cuáles son esos elementos básicos en los que nosotros podemos estarlo incluyendo. Hay que recordar que un proyecto académico va a depender también de la universidad, de las etapas o las bases en las que nosotros estemos desarrollando. Entonces, en este momento, nosotros empezaríamos a verlo de manera general. Tenemos 9 partes esenciales. ¿Sí? Cada una de esas partes va a tener sus propias características y si observamos nosotros el cuerpo de la obra, prácticamente es de donde nosotros se diferencian de acuerdo a las diferentes universidades el orden de los elementos que va a tener nuestra tesis. Pero de los otros 8 elementos, pues en esencia siguen siendo las mismas, como la cubierta o carátula, la página de aceptación, la página de agradecimientos, tabla de contenidos, el resumen, la introducción, las conclusiones y la bibliografía. Como primer elemento, vamos a ver el contenido de la cubierta o carátula. En vamos a tener ciertos elementos necesarios. El primero es el título. El título debe de ser claro y conciso. De hecho, ya previamente nosotros debimos haber delimitado nuestro tema, que realmente indique qué es lo que vamos a investigar o qué es lo que vamos a trabajar dentro de nuestro proyecto de investigación. La otra de las situaciones es que debemos de aprender a utilizar letras mayúsculas y minúsculas. No, en un proyecto de investigación no necesariamente debemos estar escribiendo todo en mayúscula. Sí, esto, ¿por qué? Porque muchos de nosotros quisiéramos evitar estar colocando los acentos. Recordemos que la RAE desde el año 2000 ya también nos indican que se acentúan las palabras que vayan en mayúscula. Sin embargo, en las cubiertas o carátulas es necesario que nosotros coloquemos las letras en mayúsculas, con mayúsculas y minúsculas. Debemos de aprender también que no debe de cortarse ninguna palabra o abreviarse. Otro de las características que nosotros podemos estar manejando es que en caso de que nuestro tema sea excesivamente largo o sea de repente que vamos a tener una segunda edición o una segunda parte de investigación o si en dado caso lo podemos delimitar por localidad, entonces se pondría un subtítulo, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a imaginar el estudio de la contaminación del río Coaxacualcos y puedo poner yo ahí como subtítulo caso Coaxacualcos o caso Minatitlán. Sí, ya va a depender ahí del subtítulo o la parte si en dado caso quiero colocarlo como un subtema o un subtítulo dentro de ella. En caso contrario de que lo integre yo directamente en el título de la obra, no habría ninguna dificultad. Otros elementos que es muy necesario es colocar nuestro nombre. Si el autor del trabajo es importante que vaya también en la carátula, además de que debe de ir el nombre de la institución, la universidad o el instituto al cual nosotros pertenecemos, del cual nosotros estamos haciendo el proyecto de investigación, el lugar y fecha, es muy importante colocarlo también. ¿Por qué? Porque eso también nos da parte de la delimitación del tema que nosotros estamos abarcando. Otros elementos que también deben de llevar es, en este caso, el nombre del título académico
de que nosotros vamos a recibir o del que nosotros estamos desarrollando el tema. En el caso de nosotros, para obtener el título de Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad o Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad. ¿Sí? Cualquiera de ellas, nosotros tendríamos que colocar el título en el cual pudiésemos nosotros o estaríamos obteniendo por este proyecto de investigación. También debe de llevar la palabra tesis. ¿Sí? Es importante porque muchas veces nosotros lo olvidamos. Otro elemento que también es necesario colocar en nuestra carátula sería el nombre del asesor de la tesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso nosotros identificamos o quién es nuestro asesor principal que nos va a revisar o que nos está revisando nuestro proyecto de investigación. El segundo factor o el segundo elemento que debe de trabajo de investigación es una página de aceptación. Esta página nosotros no la realizamos. Esta, por lo regular, nos los entrega la dirección académica cuando ya nos indica que ya podemos mandar a imprimir y a encuadernar nuestro proyecto de investigación. Esto se daría siempre y cuando los sinodales o los asesores de nuestras tesis ya dan por culminada nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? En este caso, nosotros lo recibimos repito, de la dirección académica y posteriormente nada más lo agregamos. Posteriormente viene la página de agradecimientos. La página de agradecimientos es de manera o de forma libre en la que nosotros podemos redactar, ya que aquí podemos dar un agradecimiento general a la o a las personas que nosotros quisiéramos. Sí, es muy importante que muchas ocasiones eh, pongamos un agradecimiento o a quién va dedicado nuestro proyecto de investigación como una parte complementaria, ¿sí? Y pues si nosotros estamos redactándolo, si nosotros estamos haciéndolo por primera vez, es necesario irse acostumbrando de siempre colocar este apartado. Posteriormente, ya después de los agradecimientos, viene nuestra tabla de contenidos. La tabla de contenidos o el índice, como muchas ocasiones lo conocemos, en este apartado nosotros vamos a tener que utilizar tanto el nombre, los títulos que estemos utilizando o que estemos manejando a lo largo de nuestro proyecto de investigación, como la numeración que se esté manejando dentro de ella. Aquí se recomienda que únicamente estemos manejando títulos o temas, subtemas y subtemas. ¿Por qué? Porque ya otros subtemas más arraigados haría demasiado extensivo nuestro índice que estamos desarrollando. Por este motivo, nada más se le recomienda que si vamos a meter dentro de nuestro índice sean máximo hasta dos subtítulos junto. Nosotros tendríamos que empezar a clasificarlos y a manejarlos tal cual como nosotros lo tengamos en cada página, en cada hoja que se esté utilizando alrededor de nuestro proyecto de tesis.
Una recomendación final que les puedo hacer en este apartado es que cuando finalicemos de ya trabajar todo nuestro artículo, nuestro proyecto de investigación, le demos por última ocasión una actualización a la tabla de contenidos, al índice. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos o seguimos agregando más información o quitamos información y la numeración siempre se va alterando, siempre se va modificando y entonces ahí es de donde nosotros tendríamos que estar trabajando continuamente en cada momento para poder determinar bien nuestra tabla de contenidos o el índice que se esté llevando a cabo. Nuestro elemento es el resumen. El resumen es de qué trata realmente. El resumen es, como nos indica, reduce o condensa el texto original a los elementos más importantes. Pero, ¿en qué momento debo de hacer el resumen? Aquí yo les recomendaría también que cuando ya nosotros tengamos un 70-80% de nuestro proyecto de investigación, ya poder empezar a trabajar con el resumen. ¿Por qué? Porque iniciar a redactar un resumen de algo que no se tiene, pues difícilmente se podría hacer. O sea, nos costaría hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque realmente pues no sabríamos de dónde agarrar o de qué va a tratar mi proyecto de investigación. Imaginen ustedes de repente escribir de algo que todavía no existe, de algo que todavía no pudiese yo argumentar ciertos factores o ciertos elementos de lo que voy a redactar, ¿sí? O tal vez me quedaría muy corto porque al momento de hacer el resumen expreso algunas situaciones, pero conforme ya voy avanzando con mi proyecto, entonces puedo ir manipulando o ir cambiando la información. Entonces, una recomendación aquí que les puedo decir es primero ir trabajando sobre nuestro proyecto de investigación y ya después regresar con el resumen. Una de las características o una de las cosas que nosotros también tenemos que reconsiderar al momento de estar redactando nuestro resumen es evitar colocar gráficos. Sí podemos utilizar citas dentro de nuestro resumen porque es una visión general de algo que nosotros estamos redactando, de algo que nosotros podemos o estamos manejando en ese proyecto. Entonces, aquí yo les aconsejaría también ir haciendo ciertas anotaciones, ciertas palabras o mapas para que conforme vayamos avanzando con nuestro proyecto de investigación, ir despejando o ir jalando algunos conceptos para manejarlo de inicio. Recuerden que el resumen debe de ser algo en el que incite al lector, incite a cualquier persona a poder comprender o leer nuestra tesis, ¿sí? O sea, hacer lo que sea que le llame la atención y de esta manera no sienta que es un artículo más, sino que sienta que en el momento en que empiece a leer ese resumen diga, estoy interesado, me gustaría saber cuál es el resultado del proyecto que se está manejando. Siguiente es la introducción. Dentro de ella, nosotros pues vamos a presentar el tema. Aquí, cuando nosotros indicamos presentar el tema, yo les aconsejaría, a diferencia del resumen, es que mientras que en el resumen nosotros podemos citar elementos o factores de los que se están hablando en nuestro proyecto de investigación, aquí nosotros yo les aconsejo que redacten de acuerdo a cómo ustedes comprenden o qué es lo que se está viendo en el proyecto de investigación.
De preferencia, aquí necesitamos utilizar que sea con sus propias palabras. ¿Esto qué quiere decir? No utilizando tecnicismos, no utilizando palabras rebuscadas, sino que al contrario, nosotros podamos argumentar con ciertas palabras muy sencillas la comprensión de nuestro tema, ¿sí? Dándole un nivel de importancia superior del por qué se realizó nuestro proyecto de investigación, del por qué se tiene que seguir trabajando con nuestro proyecto de investigación. De esta forma, nosotros también estamos prácticamente indicándole al lector lo importante de lo que nosotros estamos buscando una solución a lo que se está investigando. En ella nosotros podemos agregar ciertos antecedentes de manera eh, resumida, de manera corta, para que así sea una forma comprensible, una forma en la que se pueda comprender que se llegan o se logran los objetivos que se están manejando. La misma consideración dentro del resumen, la introducción se tendría que hacer cuando ya nosotros tengamos una redacción del 80% aproximadamente de nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos ya aclarado gran parte de nuestro proyecto. Posteriormente viene el cuerpo de la obra. Bueno, en el cuerpo de la obra, aquí vamos a quedar un poquito como que entre comillas. ¿Por qué? Porque luego vamos a explicar la estructura de nuestro proyecto de investigación y en el cuerpo de la obra justamente es todo el contenido de lo que nosotros estamos llevando. Sí, desde los antecedentes y fundamentos teóricos, desde las formas metodológicas a desarrollar, desde el planteamiento del problema, desde la identificación de las variables, los objetivos, todo, todo aquello que va a sustentar nuestro proyecto de investigación. Cada uno de ellos va, en este caso, nosotros vamos a tenerlo dividido en 4 capítulos, ¿sí? El capítulo 1 se llama el problema, capítulo 2 se llama marco teórico, capítulo 3 marco metodológico, capítulo 4 resultados, ¿sí? Y con esto nosotros estaríamos abarcando nuestro cuerpo de la obra. Sí, aquí nosotros hacemos también un paréntesis porque varía de acuerdo a la institución o a la universidad en la que nosotros estemos estudiando. Esto, este orden ya nos los dan como una estructura y no nos tendremos que salir de ella. Siguiente elemento, las conclusiones. Bueno, las conclusiones, pues es redactar realmente nuestros hallazgos, verificando si se cumple o no con lo que se tenía planteado, si las variables con las que nosotros estábamos manejando o estábamos utilizando son correctas. Hay que recordar que si nuestra variable que nosotros planteamos desde el inicio es lo correcto, entonces quiere decir que nuestro proyecto de investigación funcionó. Si en caso contrario de que nuestras variables serían negativas, recordemos que hallamos una antítesis. ¿Sí? Entonces, aquí es de donde nosotros también, después de indicar que si funcionó o no funcionó lo que nosotros planteábamos como hipótesis, si podemos agregar algunas recomendaciones que nosotros le haríamos a la empresa o al trabajo del que nosotros estamos elaborando. Ya en este elemento viene la bibliografía. La bibliografía, bueno, son un listado de, pues de libros,
manuales, normas, tesis, eh, informes, publicaciones que se hayan utilizado para poder sustentar nuestro proyecto de investigación. Esto se coloca al final de la tesis y pues lleva un orden específico según el APA, ¿sí? En pocas palabras, lo que se coloca hasta el final es cuáles son todas las fuentes que utilizamos para poder nosotros manejar o que estuvimos consultando en nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? De esta forma nosotros empezamos a darle forma y sustento. Recuerden que si toda la información que no se pueda o que no se esté sustentando directamente, entonces nosotros empezaríamos a estar copiando y cuando nosotros estamos copiando, pues realmente estamos cometiendo un fraude. Un fraude, vamos, científico, porque realmente nosotros lo único que estamos haciendo es copiar. Es aquí la intención de la bibliografía y citando nuestras fuentes son justamente para que nosotros, donde sustentamos toda la información que tenemos, sea válida, ¿sale? Y aquí nosotros podemos ubicar cómo se citan los libros en este caso o cómo se manejan los libros en bibliografía y podemos llevar ese orden según la APA, apellido del autor, se pone una coma, la inicial del nombre o de los nombres, se pone un punto, posteriormente el año de publicación que tiene que ir entre paréntesis, el título de la obra, del libro, del manual, de la norma, que tiene que ir en subrayado o en cursivas o itálicas. La edición de la obra tiene que ir entre paréntesis y posteriormente se coloca un punto. La ciudad, dos puntos. La editorial, un punto. Y el número de edición, siempre y cuando se esté hablando después de una segunda edición. ¿Sí? Ese es el orden que se lleva, por ejemplo. Aquí vemos también el orden que nosotros utilizamos para artículos. También tenemos el orden que se utiliza cuando nosotros estamos manejando trabajos de tesis o trabajos de grado de cualquier o proyecto de investigación, hablando de publicaciones que se hayan hecho en otros sitios o en otros lugares, ¿sí? Sin olvidar que nosotros este orden lo podemos utilizar o lo podemos manejar de acuerdo con alguna otra fuente, algún otro programa que nos pueda auxiliar en este aspecto metodológico. La importancia es, según esta norma, que nosotros la estemos llevando como nos las pide. Y de esta forma, nosotros estamos llegando al noveno elemento global general que se utiliza al momento de trabajar un proyecto de investigación. ¿Sí? Y ya con ello nosotros cumplimos las partes de una tesis, las partes generales de una tesis.